Hugo Burell es publicista, es escritor. Ahora en la pausa estábamos recordando su época de humorista y de caricaturista. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Cómo te va, Jaime? Un gusto recibirte. Gracias. Con un nuevo libro bajo el brazo, el caso Bonapelch. Ahora vamos a estar hablando de él, pero uno hoy tiene que decir que sos escritor, básicamente escritor. No sé qué lugar ocupa el publicista, pese a que Burell Comunicación sigue siendo una... Sigo trabajando en publicidad, tengo un par de clientes de los cuales asesoro. Trabajo mucho más en periodismo que hace algunos años y escribo, por supuesto. Claro. También hago alguna otra actividad, digamos, tengo un programa radial en El Espectador sobre los Beatles. El Submarino Amarillo, con mi amigo Eduardo Rivero. Como un amigo, gran tipo. Con el cual realmente me gratifico mucho cada viernes porque es un reencuentro con una época y con una música que sin duda me pegó muy fuerte. Hugo, y el hecho de estar, por ejemplo, escribiendo semanalmente en el diario El País sobre distintos acontecimientos vinculados a la realidad, ¿cuánto te obliga y cuánto te gusta el hecho justamente de la no ficción? Yo tengo, digamos, la suerte de tener un espacio, los domingos sobre todo, y además publico los miércoles himno, ¿no?, en la página editorial, pero el espacio Generación Espontánea del suplemento dominical es muy libre y eso es una gran facilidad la que tengo para elegir los temas, para elegir el tono de lo que escribo, desde dónde lo escribo. Es decir, es muy interesante esa libertad, precisamente haciendo justicia con el título de la columna, que es Generación Espontánea, me muevo dentro de un espectro muy amplio de temas y eso es bueno. Y para un escritor que además trabaja con la ficción, trabaja con la imaginación, que le gusta, quizás a partir de hechos verídicos, pero inventar historias, como en este caso, pero hay historias como El Corredor Nocturno que surgen de tu imaginación. ¿Te interesa especialmente reflexionar sobre la realidad a nivel periodístico? Me interesa, sin duda, si no, no lo podría hacer, digamos. En definitiva, es un desafío tener un tema por semana, es un desafío encontrar el punto de vista, encontrar el tono, es un desafío no meterse en temas que están muy trillados o hacerlo desde una mirada diferente. Eso es muy estimulante, digamos. Tiene un componente también de adrenalina. A veces tengo que ponerme a escribir la columna y no encontré el tema, y digamos. Pero también es cierto que una vez que lo encontrás, como que la cosa sale fácil, ¿no? Es bueno. Yo desde hace, contando los años que estuve en galería de búsqueda y los que llevo en el suplemento dominical del País, hace casi 9 años que estoy todas las semanas escribiendo sobre algo. Y eso, digamos, de alguna manera es un ejercicio, es una disciplina, es un hábito y es una posibilidad de desafío semanal, como yo le digo, ¿no? ¿Cuánto condiciona a un escritor la realidad? A un escritor de ficción. Anoche estuve presentando un par de libros con 2 escritores, con Claudia Mengual y con Luis Fernando Iglesias, y parte del debate fue ese. Sobre todo ellos haciendo un reclamo por el tema de la narrativa y de la ficción, cuando hoy el mercado, y sin tener claro qué es el mercado o quién fija esas reglas, dicen que el interés de los lectores pasa por la actualidad, por la política, y muchas editoriales han decidido relegar la ficción, la literatura, la narrativa a segundos planos porque dicen que la gente se interesa por la realidad, por la cosa periodística, por el ensayo, por la política. Esas generalizaciones a veces son un poco engañosas. En Uruguay se vende más ensayo que ficción. Y a su vez, dentro de la ficción se vende más ficción extranjera que ficción nacional. Por lo tanto, un escritor de ficción, o de ficciones, como me considero yo, evidentemente no la tiene fácil. Pero a su vez, yo entiendo que la batalla por la ficción, la militancia por la ficción, es, digamos, algo que vale la pena pelear, liberar. Entonces, yo creo que la gente necesita de ficción, necesita del instrumento de la ficción para acceder a otros mundos, a otras realidades, para transitar por algo que no sea la realidad pura y dura, ¿no? Y yo creo que, bueno, que esas opciones que se supone que el mercado toma
a veces están condicionadas por la actitud de los creadores o por la capacidad de estos creadores. Es decir, yo no tengo esa mirada fatalista de que si es ficción me va a costar, no, todo lo contrario, yo sigo insistiendo. De hecho, mal no te ha ido. No me ha ido mal, pero además es un problema de expresión, de necesidad. Es decir, la primera necesidad que tiene el escritor es consigo mismo, ¿verdad? Escribir ficciones es de alguna manera resolver un problema que de otra manera no tendría solución. Transitar por el ensayo, por yo qué sé, por una serie de géneros que se vinculan más directamente a la realidad está muy bien. Y de hecho, yo soy muy buen lector de ensayo, pero digamos, dentro de mi trabajo, dentro de mi necesidad está la ficción. De hecho, también tu forma de crear es tan amplia que, por ejemplo, recuerdo la novela que tiene como tema la nostalgia, tiene su primera decena o 15 páginas, más no, son como 40 y pico. Bueno, 40 y pico, un fantástico ensayo sobre lo que es la nostalgia. Claro, lo que pasa es que la literatura permite el cruce de géneros, claro, la experimentación de alguna manera, y fusionar, digamos, el asedio a determinado tema a través de lo que puede comenzar pareciendo un ensayo, y eso está hecho de manera deliberada, y después se convierte en una ficción. Digamos, pero esa es la libertad del creador, ¿no? Y esa es la apuesta. Y si vos encontrás lectores que acepten eso, que acepten ese juego, mejor. Uno de tus momentos literarios más importantes debe haber sido cuando una novela tuya llega al cine, ¿no? Digo, eso supongo que debe ser gratificante para un escritor saber que hay un interés de un director de cine en tratar de llevar a la pantalla una película, ¿no? Sí, sobre todo para alguien que ve cine desde los 4 años. Sí. Vos sos medio enfermo de eso. Yo soy sos cinéfilo absoluto. Un cinéfilo. Y lo has demostrado siempre en prácticamente todas tus novelas, siempre hay referencias. Claro, lo que pasa es que el cine es el gran arte democrático del siglo XX, ¿verdad? Yo accedo al cine mucho antes que en casa hubiera televisión. Claro. En el cine de barrio, en el Lutecia, en la Avenida, en el Astor. Eso te da de alguna manera una formación que te va enseñando a mirar y te va enseñando a narrar con imágenes o por lo menos a entender el mecanismo, ¿no? Y bueno, cuando escribís, fatalmente vas a estar condicionado por eso. Sin ningún tipo de duda que el cine es un ingrediente fundamental en mi vida. De hecho, ahora a fin de año voy a publicar una recopilación de crónicas de cine que se llama Olor a Cine, y voy a ir a hacer un homenaje un poco a todo lo que he vivido vinculado al cine. Pero más allá de eso, en la escritura también el cine o determinada manera de componer una escena se manifiesta cuando escribís, aunque no te lo propongas. Estoy haciendo referencia a la película El Corredor Nocturno, justamente a partir de una novela que se llamaba así, El Corredor Nocturno. Lo digo porque a veces se cambian los nombres de las películas, ¿no? Vamos a recordar algunas escenas, el tráiler de aquella película protagonizada por Leonardo Sbaraglia. Nos conocemos, ¿sí? Nos hemos visto en algún lado. Raimundo Conti. Hola. Hola. Hola, papi. ¿Qué tal, mi amor? ¿Quién te dijo que necesito ayuda? Basta verte, Eduardo. Ese rictus amargo, fruto de estar bajo presión, trabajando horas y horas. Hola. ¿Quién es? ¿Viste el video? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto, basura? Es una pena que estés tan alterado, Eduardo. Podríamos conversar como amigos. No, no somos amigos. Vos y yo no somos amigos. Sos vos el que me persigue. No entiendo para qué carajo. ¡Mierda! ¡Pará! Quiero que me prestes atención, porque no voy a repetirlo. A mí ni se me niega ni se me evita. Estás espléndida, Clara. ¿Qué querés de mí? ¿Vos crees que tenemos que hacer la denuncia?
esta casa con los chicos. Que vas a trepar, a pisar, sin remordimiento ni culpa alguna, y que no te va a importar lo que quede atrás. ¿Por qué a mí, además? Porque puedo. Iba a decir, es el sueño del pibe, no, es el sueño de cualquier escritor, es una cosa de estas, ¿no? Ojo, mirá que hay escritores que no, digamos, tienen una relación con su obra que les impide entender que una película basada en su obra es una película y que su obra es su obra. Yo felizmente ese complejo o esa percepción no la tengo. Yo tuve, digamos, desde el comienzo con este proyecto de Corredor Nocturno que rodó Gerardo Herrero, una empatía absoluta con el proyecto, digamos, si bien yo no escribí el guión, lo escribió Nicolás Sad, y al haber cedido mis derechos ya dejaba de tener injerencia en ese proyecto, porque es así, ¿no? Una vez que vos vendés tus derechos, bueno, lo que sigue es una adaptación basada en, etcétera, etcétera. Sí, sí. Sin embargo, ellos me incorporaron, incluso viajé a Madrid para trabajar sobre el guión, y me mandaban todas las versiones del guión que salían, creo que se llegaron a ser 9. Después estuve durante el rodaje. Y la película es la novela. Digo, la película es la novela en donde, por una cuestión lógica, se eliminaron algunos pasajes, Claro. porque no entraba todo, pero es la novela, Es la novela, sin sí. ningún tipo de duda. Y los es una personajes adaptación muy fiel. y los personajes son tal cual. Yo te decía ahora, Sí. el personaje que hizo Miguel Ángel Solá es ese personaje perverso, misterioso, extraño. Sí, además que le dio un registro distinto al que yo le había marcado en la novela, pero para mi sorpresa fue estupenda la opción que tomaron. Es decir, en la novela Conti es un individuo operático, gesticulante, muy extrovertido. Y acá Miguel Ángel le dio un tono absolutamente frío, Sí, bajo. calculador. Y eso es terrible, es mucho más siniestro todavía, sí. sin ningún tipo de duda. Ujú. Bien, ¿cuánto le cambió a la literatura de Hugo Burel la trascendencia internacional que le dio una película? ¿Cuánto te sirvió? Me sirvió, digamos, por supuesto con la novela, ni que hablar, que multiplicó sus lectores, que permitió que se editara en España. Digo, sí, el título, El Corredor Nocturno, circuló muy bien a partir de la película, eso no hay duda. Pero en lo que yo seguía escribiendo no me cambió nada. Es decir, yo seguí escribiendo lo que necesitaba escribir o lo que quería escribir. Sí me vinculó de una manera mucho más directa a proyectos cinematográficos. De hecho, con Gerardo Herrero tenemos 2 proyectos a los cuales les escribí el guión. Uno de ellos es La Alemana, basada en un cuento mío, y otro es un guión que digamos, está terminando de escribir, porque ya está entregado, pero bueno, está en una etapa de lo que sería una preproducción, si es que surge, digamos, la posibilidad de financiamiento, que tiene un nombre provisorio que se llama La Venta, y que bueno, que está ahí. Este verano seguramente nos reunamos con Gerardo para ver en qué está eso, pero bueno, son posibilidades que han surgido a partir de ese vínculo. Qué bueno. Bien, hace poquito presentaste el caso Bonapelch, tu nueva novela, que surge, a diferencia, como yo decía, del Corredor Nocturno, que es absoluta ficción, surge justamente a partir de un caso policial muy sonado a mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, ahí seguimos un poco el tema anterior, es decir, qué tanta realidad y qué tanta ficción. Digamos, el caso Bonapelch de por sí, digamos, no la novela, sino la historia verdadera en la cual se basa, tiene, digamos, un componente muy fuerte desde el punto de vista del año 1933, de los que están involucrados, nada menos que José Salvo, uno de los impulsores del Palacio Salvo, su hija casada con Ricardo Bonapelch, que era alguien muy, muy especial, un tipo que viene desde muy abajo y que llega a tener
fortuna gracias a ese casamiento con la hija de Salvo. El episodio de la muerte de Salvo lo deja en posesión de una nueva herencia. En un accidente automovilístico. En un accidente que aparentemente fue fraguado, fue acordado por una especie de conspiración. En fin, todos esos datos de la realidad eran muy interesantes de por sí, pero yo a eso lo rodeo de ficción. Invento un personaje que es un detective que viene desde Estados Unidos a investigar, encargado por una presunta compañía de seguros. Ese detective tiene la condición de ser uruguayo, pero haber emigrado a los 5 años a Brooklyn con su familia. Todavía habla español y trabaja en una agencia de detectives neoyorquina que recibe ese encargo por Telex prácticamente y le dice, bueno, ¿querés ir a Montevideo? Vos naciste ahí, encargarte de este caso. Y el individuo acepta. Y a partir de ahí hay un viaje en un transatlántico muy conocido en la época, que venía mucho al Uruguay, que es el Valdivia. Y ese personaje... Todos esos datos son certeros. Sí, empieza, digamos, el caso desde afuera, y después llega a Montevideo y se involucra desde dentro. Y todo eso, bueno, está imbricado en una, digamos, en una estrategia narrativa que pone la ficción y la mezcla con los hechos reales, tratando de que no se note demasiado el límite, ¿verdad? Es decir, el caso en sí, la historia de Bonapelch y su resolución final están respetados desde el punto de vista de lo que realmente sucedió. Lo que yo le agrego es todo lo demás, que es ficción. Tú me decías, yo no lo recordaba, que tú ya habías escrito un cuento sobre el caso Bonapelch. En el libro El hombre con una sola sandalia. ¿Por qué te interesó retomarlo? ¿Por qué volver a algo que ya habías escrito? Y sobre todo, ¿por qué elegir el estilo de una típica novela negra norteamericana? Porque además... Bueno, esa secuencia que estás comentando es así. Yo tenía la idea y tenía, digamos, toda la intención de escribir una novela sobre el caso Bonapelch. Pero, como tú sabes, una novela lleva tiempo, se necesita, digamos, muchas decisiones, el punto de vista, cómo la voy a contar, si va a ser una crónica, si va a ser un relato. Elegí relato típico de serie negra porque me pareció que la historia en sí era de por sí ya una historia de serie negra, clásica. Pero mientras estaba escribiendo el caso Bonapelch, me entró el terror de que a alguien más se le ocurriese escribir sobre eso. ¿Te pasa? Sí, claro. Porque eso estaba ahí, digamos, ¿no? Sí, claro. Entonces digo, ¿qué puedo hacer? Entonces, con parte de los escritos preparatorios para la novela, encontré que tenía un cuento sobre el personaje cuando ya está en la cárcel. Entonces, escribo el cuento, como cuento, con el personaje Bonapelch, se llama El fantasma en el espejo el cuento. Un fantasma en el espejo. Y lo incluyo dentro de los cuentos de El hombre con una sola sandalia. Como una manera de completar un determinado conjunto de cuentos de distintas procedencias, pero como una manera, si se quiere, artera, de decir, golpear en la mesa cuando vas esa misma metáfora iba a ser. Al billar, ¿viste? Y asegurarme de que el tema no me lo usase otro, o alguien más que quisiera trabajar en eso se me adelantase. Entonces, bueno, salió ese cuento que fue una especie de globo sonda, a ver qué pasa. Pasó bastante desapercibido, pero eso, mientras tanto, me dio el tiempo para seguir escribiendo la novela. Y bueno, ahora tengo un cuento y una novela con el mismo personaje. ¿Cuál es la seducción que tiene la novela negra, la novela policial? ¿Por qué hoy, el otro día hablábamos algo en la radio de esto, ¿por qué la literatura policial hoy además, si bien tiene prácticamente todo el siglo XX, tuvo un gran desarrollo con los grandes autores, pero hay hoy una especie de fiebre por la invención de detectives, de personajes, y las series televisivas vinculadas a lo policial? Mira, yo hace más de 2 años estuve en el Festival Azabache, que es el primero de todos, un festival de literatura policial y de serie negra, que me invitaron. Y estuve en una mesa redonda, fue en Mar del Plata el festival, y por ahí dije prácticamente todo lo que se escribe puede ser escrito bajo la especie de novela negra.
o todo puede ser interpretado desde la novela negra. ¿Qué es novela negra? La novela negra es la novela policial, la novela del crimen, la novela que está originalmente surgida de aquella publicación Black Mask, que se publicaba en Estados Unidos en la década del 30, y después un poco más adelante las publicaciones de la Série Noire, de la editorial Gallimard de Francia, pues los franceses también escriben novela negra, y de el color que tenía los lomos de los libros de esas novelas, que lo tenían de negro para que la gente los identificara rápidamente. Pero además es la novela que de alguna manera recoge las miserias de la sociedad, el crimen, la ambición, la codicia, todo lo que es de alguna manera la escoria de la sociedad, que un personaje, por lo general un detective, tiende a resolver, tiende a darle a ese caos una especie de orden, resolviendo el crimen, encontrando al culpable. Es eso. Pero como hoy en día existe la corrupción, existe la ambición, existe el crimen por dinero, existen los políticos corruptos, existe la drogadicción, existe la inseguridad, existe la incapacidad de la policía de dar seguridad a la gente, existe por supuesto el crimen. La novela negra sigue funcionando y cada vez va a funcionar con más interés, porque la gente, de alguna manera, capta el mecanismo y lo adopta como una manera de leer la realidad en una clave de ficción. Acabo de estar con Petros Markaris, el escritor griego, y bueno, él escribe novelas ambientadas en Grecia. Sí, y en la crisis actualísima, y el día a día. Y Andrea Camilleri las escribe en Italia, y Henry Mankell y Lorenzo Suecia, Silva en España. Y Lorenzo Silva en España, y así seguís. ¿Y por qué todo eso? Y Philip Kerr en Alemania, y más todos los norteamericanos. ¿Y por qué nosotros no podemos tener nuestra novela negra? Y yo de hecho ya había hecho algunos intentos, es decir, El Corredor Nocturno también se puede leer como una novela negra, y El Desfile Salvaje mucho más. Ahí en vez de que el detective sea un detective, es un abogado, pero lo que investiga es un crimen, ¿verdad? Entonces, todo eso de alguna manera, en esta novela, el caso Bonapelch, ya está hecho directamente tomando el esquema del género, el formato, el tono, la posibilidad de que sea un detective. Es decir, es muy difícil concebir un detective uruguayo. El único que recuerdo es el detective Jack, aquí que publicaba los avisos. Que sigue trabajando. Que creo que sigue trabajando, digo, pero bueno, sería demasiado imaginar una realidad. Encontrar un tipo interesante, un perfil interesante. Pero en la década Guido del Santini, 30 nadie me puede discutir que eso pudo pasar como yo lo cuento. Es decir, la ventaja que tiene alejarse en el tiempo es que sobrevivientes quedarán, digamos, pero no me van a estar observando el detalle. Bueno, mirá que el Jauja tenía una vitrina así o asado, las sillas eran de esta forma. En definitiva, lo que interesa es la historia. Y que sea verosímil. Y en eso hay un esfuerzo. Y el personaje, Guido, tú el otro día me aclaraste que Guido, le decís Guido en realidad, el lector, yo le decía Guido, Santini, encontraste una figura interesante, porque un uruguayo que vive en los Estados Unidos, entonces además con todos los tics. Claro, pero es un uruguayo sin la uruguayez. Sin la uruguayez, exactamente. Es un uruguayo desprovisto de uruguayez. Y con la posibilidad de criticar, de llegar a Montevideo y prácticamente llega a una nueva ciudad. Claro, porque es uruguayo de origen, claro, pero no es uruguayo desde el punto de vista de la vivencia. Es decir, llega a Montevideo y no la reconoce. Y entonces se permite cuestionar y preguntar cosas. Claro, y su mirada es la mirada de alguien no comprometido en esa realidad, que la está viendo por primera vez y que descubre, por ejemplo, cuando llega en el barco, que la ciudad tiene un solo rascacielos, cuál era el Palacio Salvo, mientras él está viniendo desde Manhattan, que son todos rascacielos, digamos. Ahí entra a ver los contrastes, entra a entender un poco esa realidad tan peculiar y entra a mirarla con ojos de alguien que no está contaminado. El lector de novela negra o consumidor de productos policiales, ¿tiene algo de morbo? Digo, para vos, escritor, creador de estas historias, ¿hay algo allí de voyeur, de cosa morbosa, o no? Yo pienso que lo que el lector busca es entretenerse, esa cosa que los intelectuales abominan, ¿no? La literatura no tiene que entretener, tiene que dejar algo. Bueno, sí, pero digamos, también te tiene que entretener, ¿cómo no? Si cuando vos lees a Raymond Chandler, que es un maestro, no te entretiene, pero además dice una pila de cosas que son tremendas.
Es un individuo que ha decodificado eso y lo ha transformado por ejemplo, su personaje, Philip Marlowe, por momentos es un filósofo, es un tipo desencantado, es un tipo de una mirada absolutamente implacable sobre los hechos que está analizando. Es un individuo que es el antihéroe por antonomasia, que juega al ajedrez consigo mismo, que vive solo, que es un gran cultor de la amistad. En fin, es un personaje riquísimo y está dentro de un esquema de serie negra. Y así hay muchos personajes. Wallander, por ejemplo, ¿qué te parece? Es espectacular. No podés soltar las novelas de Wallander. El comisario Montalbano de Andrea Camilleri. De Andrea Camilleri. Los personajes de la francesa, Fred Vargas, por ejemplo. En fin, digo, yo creo que es una literatura, o es un género literario, mejor dicho, muy rico en posibilidades, con historias, con personajes, con situaciones, y que en definitiva tienen el componente de la intriga, resolver algo que no se puede resolver, plantear un enigma, ni siquiera a veces hay un cadáver, pero hay sí una situación que merece ser investigada y desentrañada. Sí, Creo que eso un delito, el lector lo acepta y lo valora y lo necesita. Bien, yo te decía el otro día en la radio que el personaje, y ahora decíamos algo similar, es un personaje muy interesante y de alguna manera te seduce seguir de la mano de Guido Santini de alguna manera para el futuro. Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que eso tiene también ciertas condicionantes. Es decir, cuando vos adoptás un personaje y lo querés continuar en otras historias, de alguna manera te va a condicionar otras situaciones dentro de la escritura. Es decir, darle una historia adecuada, que ese personaje sea creíble, que siga manteniendo su impronta, que sea, digamos, coherente con lo que está haciendo. Es decir, es todo un desafío eso. Por supuesto que quizá lo haga, pero no es algo que se pueda asumir con facilidad. Sí, claro, va a haber 4 novelas más de Guido Santini, no lo sé, la verdad que no lo sé. Para terminar, en la tapa está allí este personaje que tanto se parece a Carlos Gardel. ¿Cuánto aprovechó su pinta gardeliana para hacerse notar? Sí, digamos, la aprovechó y muy bien, digamos. Era un gran seductor y sedujo a la hija de un millonario. Se hizo amigo de Gardel, iban al mismo sastre, se ponía las pilchas de Gardel. Las pruebas al canto, ¿no? La foto esa de Caruso es impresionante porque ahí la veíamos completa también. Muestra, digamos, el empaque del tipo, ¿no? Su manera de llevar el gacho, de ponerse las polainas, en fin. Era un personaje muy pesado en esa época. Sí. Y era muy difícil, por supuesto que fue muy difícil involucrarlo en el hecho, ¿no? Conseguir pruebas, que en definitiva, bueno, quien lea la novela va a ver que todo es muy relativo. El caso Bonapelch de Hugo Burel está editado por Alfaguara. Todos los componentes de la novela negra, de corrupción, de ambición, de poder, de dinero, de sexo, también están presentes. O sea, tiene todo lo que tiene que tener. Así que se las recomiendo calurosamente.